Muy buenos días, queridos hermanos, creyentes y personas ajenas de la palabra de Dios. Hoy iniciamos un nuevo día aquí en la ciudad de Medellín, lunes 16 de marzo del 2026. Son las 3:37 de la mañana. Les habla el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo y abrimos nuestro corazón para saber qué es aquello lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos quiere decir al alma, al espíritu, al corazón. La prédica de hoy tiene por título Hijos de la promesa. Hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos revela una verdad profunda, una verdad que atraviesa toda la historia de la Biblia y, como no, también nuestra vida. El apóstol Pablo de Tarso dice algo extraordinario y dice lo siguiente: vosotros, como Isaac, sois hijos de la promesa. Así que esta no es una frase pequeña, vana, que dijo cualquier loco, cualquier persona por ahí, no. Es una declaración espiritual enorme. Para entenderla, debemos mirar la historia de Abraham. Dios le prometió a Abraham un hijo, pero los años pasaron. 10 años, 20 años, y la promesa parecía imposible. Su esposa Sara era estéril y además anciana. La cosa no pintaba bien, la cosa pintaba mal, y ellos veían que pasaban los días, y Dios le había dicho que vendría un hijo de la promesa. Y siguieron pasando los días y las noches, los días y las noches. Tal vez sus ojos vieron muchos atardeceres pasar, en soledad, tristeza, tal vez viendo otros hijos crecer, otras generaciones, pero ellos no tenían un hijo. Humanamente hablando, la promesa parecía muerta. Es decir, no va a ocurrir. Nada va a pasar. Esa persona no va a cambiar. Dios no la va a tocar. No va a llegar a los pies de Cristo. Pero Dios siempre tiene la primera y última palabra. Entonces Abraham y Sara cometieron un error. Y es aquí donde todos entramos, y como ellos quisieron ayudar a Dios, cometieron un error garrafal. Y así nosotros, los cristianos de hoy en día, podemos cometer el mismo gravísimo error. Desesperados tal vez porque no vemos resultados, no vemos cómo convergen todas las cosas. Pretendemos ayudar a Dios en el nombre de Jesús y terminamos embarrándola más, extendiendo el tiempo del proceso, extendiendo el tiempo del desierto, y no sabemos esperar, no desesperamos. Creemos ser más inteligentes que Dios y terminamos embarrándola toda, cometiendo errores, deteniendo las bendiciones y las promesas, cuando tal vez estaban ya a las palmas de nuestras manos. Abraham tuvo un hijo con Agar, y así nació Ismael. Ese hijo fue el resultado del esfuerzo humano, de la desesperación, de una mala decisión, determinación, por no determinar, por no creer y aferrarse a lo que Dios ya le había dicho y se lo había prometido. Ese fue el hijo de la impaciencia, de la ilógica humana. Y así hoy en día actuamos los que nos decimos cristianos. Somos incrédulos ante la palabra y promesas. Y decimos creer y nos estamos engañando. Pero Dios le dijo a Abraham: no, ese no es el hijo de la promesa que has hecho. Años después, cuando todo parecía imposible, cuando Abraham tenía ya casi 100 años, cuando mejor dicho, tal vez ya habían perdido la esperanza,
Y tal vez es eso lo que Dios quiere hacia ti. Quiere probarte para ver si tu fe sigue en pie. Para ver si sigues esperando con esa esperanza, entusiasmo de que Dios te dio una palabra y la va a cumplir. Cuando ya parecía todo imposible, ya 100 años, 100 largos años, 100 largas noches, 100 largas tardes, 100 largos días, de ver generaciones crecer. Así vino y nació Isaac. Isaac no nació por fuerza humana, por lógica humana. Isaac nació bajo la promesa de Dios. Y Pablo dice, ustedes son como Isaac. Esto significa algo poderoso. La vida espiritual verdadera no nace de la carne, ni del esfuerzo humano. Por cuántas veces yo me flagele, le ore una pedazo de piedra que tiene forma de virgen, o cualquier santo que se inventen, o de cualquier religión. La verdadera vida espiritual no nace de la carne, nace del espíritu, porque lo que de la carne es, carne será, y de lo espíritu, espíritu es. No nace de tradiciones, no nace de religiones, no nace de costumbres, o de lo que yo creo, o como yo he acomodado a Dios a mi manera. Nace cuando Dios obra en el corazón de una persona y le otorga ese regalo bendito, misericordioso, grandísimo, que no nos merecemos. Y es el don del arrepentimiento, de nacer de nuevo. Pero el versículo continúa con algo que puede incomodar. El que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu. ¡Hello! Y aquí hay una revelación que sigue ocurriendo al día de hoy, en nuestros días, queridos hermanos. Porque ¿quién fue quien asesinó a su hermano? Caín, un hijo de la carne, contra un hijo del Espíritu. Más adelante vemos lo que ocurrió después. ¿Quién seguía a quién? Ismael e Isaac. Más adelante vemos qué sucedió después. Saúl persiguiendo a David. Y más adelante vemos qué siguió después. Judas traicionando a Jesús. ¡Hello! Esta es una verdad que nos va a quedar como enseñanza de que esto sigue ocurriendo el día de hoy. Cuando Isaac creció, Ismael se burlaba de él. ¡Hello! Si has notado que una persona que se dice ser cristiana, que tiene años en el evangelio, que se da golpes de pecho por su experiencia, etc., se burla de otro hermano por cómo es, porque piensa diferente? No, porque hay algo diferente. Medita un poco y mira muy bien si en verdad esa persona no es un hijo de la carne que está atacando un hijo de la luz. El hijo de la carne siempre ridiculiza al hijo de la promesa, siempre busca dejarlo mal. ¡Hello! Esta es una revelación que pocos han entendido en el camino del evangelio. Los hijos de la carne, de la oscuridad, siempre van a querer ridiculizar, dañar la imagen del que tiene la luz del Hijo de Dios. Y Pablo dice, así también sucede el día de hoy. ¡Hello! Este es otro
Esta es otra revelación que pocos conocen. Así que imagínense todo un mundo, un campo de personas que van a la iglesia, que alzan las manos, pero que en verdad están llenos de carne, atacando, menospreciando, odiando, ridiculizando a los hijos de la promesa. Siempre que alguien decide vivir verdaderamente para Dios, ¿qué creen que suceden, queridos hermanos, personas oyentes y creyentes o ajenas de la palabra de Dios? Pues simple, aparecerá oposición, y no solo por nuestro enemigo, el Satanás, y que Jehová lo reprenda, no, de aquellos que se dicen ser cristianos. ¡Hello! El mundo no entiende la vida espiritual porque están muertos. No le ha sido revelada la verdad ni la palabra. Cuando alguien decide dejar el pecado, algunos se burlan. Cuando alguien decide vivir en santidad, otros lo critican. Cuando alguien decide obedecer a Dios, muchos lo llaman fanático. Pero esto no es nuevo. Esto ya viene ocurriendo por años, incluso en el tiempo de Jesús. El mismo Pablo de Tarso fue perseguido por predicar el evangelio de aquellos que seguían aparentemente a Dios en su forma. ¡Hello! Siglo después ocurrió lo mismo con Martín Lutero, quien proclamó que la salvación es por gracia y fe durante la Reforma Protestante. ¿Qué creen que ocurrió con Martín Lutero? Trataron de silenciarlo. Toda la historia cristiana hay dos bandos, por decirlo así. Los hijos de la carne, los hijos de la luz. Hello, y no dice la Biblia también que Dios, Jesús, cuando la tierra, la mies ya esté madura, que es la tierra, apartará a las ovejas benditos de Dios a la derecha y los cabritos a la izquierda? ¿Por qué ocurre esto entonces? Muchos se preguntarían. Porque la carne siempre se opone al Espíritu. Si no sabían estas cosas, deben de saberlas. Si hay oposición enfrente de un hermano que tal vez tenga envidia en su corazón, y no quiere decir que no haya nacido de nuevo, pero se esté moviendo bajo la carne, la luz, esa luz que no es tuya, y como ese reflector que Dios está usando para que todos vean en ti a Jesucristo, a su Hijo, a su poder y misericordia. Cuando ellos miran esa luz, ¿qué creen que ocurre? Se incomodan. Y no solo eso, te critican que eres el santo, que ya tienes una aurora, que ya tienes alitas. ¿Por qué creen que ocurre eso, queridos hermanos, personas oyentes de la palabra de Dios? Por lo mismo. La verdad incomoda a la mentira. Por eso es que te atacan. Pero escuchen bien esto, queridos hermanos, personas oyentes, creyentes o ajenas de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, escuchen esto. La persecución. Si ves todo esto, todo este ataque o opresión hacia tu persona, no creas que es una señal de derrota. No. Muchas veces es señal de que la promesa de Dios está viva en tu vida. Ya decía un pastor que ya falleció, Pablo Hunter, preocúpate si en tu vida cristiana y espiritual no hay problemas, si no te critican. Preocúpate, porque es ahí donde no tienes vida espiritual.
Isaac fue perseguido, pero Isaac fue quien heredó la promesa. Hoy esta palabra nos invita a examinarnos. ¿Mi fe nació del Espíritu o solo de la costumbre? ¿Estoy viviendo una religión o una relación real con Dios? Hay personas que viven una fe de apariencias, una fe heredada, una fe cultural, no una fe genuina. Aparentan, saben Biblia, comen Biblia y lo citan y hablan elocuentemente y dicen esto y dicen aquello. Pero los hijos de la promesa, ¿qué creen, queridos hermanos? Tienen algo diferente. Tienen un corazón transformado. Tienen hambre por Dios. No buscan aplausos, ni están alardeando que tienen esto, que tienen aquello, que yo prediqué, que tengo un grupo familiar, que he estado aquí, y andan siempre tocándose trompeta. Tienen deseo genuino de obedecer a Dios, así sea que quede mal con su esposa, que quede mal con su prójimo. Buscan obedecer a ciegas a Dios porque saben que esa es la verdad. Tienen vida espiritual genuina, que no simplemente porque un día me siento bien o siento mal, hoy no voy a buscar a Dios, me siento triste. Obviamente hay días que nos vamos a sentir tristes, somos humanos, no somos de piedra. Pero no nos dice la palabra de Dios que no recordemos las cosas pasadas que nos hacen tristeza y que estemos gozosos. Porque verdadero y fiel es quien hizo la promesa. Los hijos de Dios de la promesa no son perfectos. Tienen defectos como todos. Pero han sido genuinamente tocados por Dios. Y he aquí está el consuelo poderoso de este pasaje bíblico. Si Dios te ha llamado, si el Espíritu de Dios ha tocado verdaderamente tu corazón, si dentro de ti hay un deseo real de seguir a Dios, entonces eres hijo de la promesa. Tal vez otros no lo entiendan. Tal vez algunos se burlen. Tal vez algunos se opongan, te critiquen, te señalen, el santo pues. Pero recuerda esto, y recuérdalo muy bien, querido hermano, persona oyente, persona ajena de la palabra de Dios. Ismael se burló. Y lo sabemos. Ya sabemos que también Dios tuvo un plan, un propósito para Ismael. No lo desechó, obviamente. Pero no es el punto ahora. Ismael se burló de Isaac, del hijo de la promesa. Pero Isaac fue quien heredó. Así que piensa por un momento y medita en esta revelación. Puede que te estén criticando, señalando, menospreciando, pisoteando, viéndote a ti desde hace meses como alguien que no va ni viene aquí en la iglesia, alguien que no se le ve nada. Ay, pobrecito, sí, anda perdidito. El hermanito, la hermanita. Recuerda, Isaac, los hijos de la promesa. El hijo de la promesa fue quien heredó, no Ismael. El mundo puede reírse hoy, pero las promesas de Dios siempre se cumplen. Porque lo que nace de la carne desaparece.
Por eso, queridos hermanos, es que se escucha, ¿no? ¿Cómo es que este hermano y hermana se devolvió al mundo? ¿Por qué creen? ¿Será que nació de nuevo genuinamente? ¿O no caminaba en santidad? Porque lo que nace de la carne desaparece, pero lo que nace del Espíritu permanece para siempre. Recuérdalo, atesora esta verdad en tu corazón, querido hermano, persona oyente ajena a la palabra de Dios. No pienses que todos esos ataques, todas esas cosas, son en vano. Necesitas ya despertar y ver lo que Dios quiere mostrarte, que tú entiendas que eres hijo de la promesa. El que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu. Esto ocurrió literalmente, y literalmente ha pasado durante toda la historia cristiana. Y aquellos que dicen que se saben las cosas todas de Dios son los que persiguen a los verdaderos hijos de Dios. Así que, hermanos, oremos ante Dios, ante esta revelación, ya para culminar en esta pequeña prédica el día de hoy. Les habla el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo, porque todo lo que nace del Espíritu permanece para siempre. Recuérdalo, atesóralo en tu corazón. Padre que estás en los cielos, gracias por revelarnos estos detalles que a veces se nos pasan desapercibidos. Tal vez por nuestras heridas, tal vez por tantas cosas, tal vez por nuestra inmadurez, pero te agradecemos porque tu palabra es más dulce que la miel, es ese alimento que necesitamos para estar firmes con la armadura bien puesta y que no venga cualquier viento de doctrina, palabrería, chismología, cualquier señalamiento, murmuración a tumbarnos. Al contrario, cuando veamos todas esas cosas, permaneceos en pie, como dice la Escritura, oh Padre eterno, que gobiernas todo y que tu palabra vive en nuestros corazones. Alzad vuestras cabezas, porque cuando ocurran todas estas cosas, sabrán que yo vendré pronto y su galardón será grande. ¿Y de qué cosas habló Cristo? De muchas, y en especial una. Y muchos de mis seguidores me dejarán, y unos a otros se engañarán, se traicionarán. Y si lo dijo nuestro Señor, el mayor profeta, Rey de Reyes, el Hijo de Dios, así va a ocurrir. Así que, hermanos, estén atentos. Les habla el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo. Dios los bendiga. Amén y amén.